a vuestros enemigos. Quizá esa es la enseñanza de Jesús más difícil de seguir de todas las que nos dejó. Hay personas que piensan que cumplir este mandamiento es imposible. ¿Cómo es que uno va a amar a una persona que se empeña en hacerle daño a uno, ya sea de frente o ya sea a nuestras espaldas? Hay otras personas que con desdén dicen que este es un mandamiento que prueba que la ética cristiana está diseñada para personas débiles y cobardes, no para las fuertes y valientes, porque piensan que amar a los enemigos es la enseñanza de un idealista. Pero a pesar de esas objeciones, cuando leemos el texto hoy y lo escuchamos, el texto nos desafía, y nos desafía con urgencia. Vivimos en una sociedad inestable, eso lo sabemos, y esa inestabilidad nos recuerda que el hombre moderno viaja por una carretera que se llama odio, y que el destino a donde va es la destrucción y la condenación. Lejos de ser una declaración piadosa de un soñador, el mandato a amar a nuestros enemigos es un absoluto necesario para nuestra supervivencia. Amar aún a los enemigos es la clave para la solución de los problemas de nuestro mundo. Y por eso, en esta mañana afirmamos que Jesús no fue un idealista, sino un realista. Jesús comprendía la dificultad inherente a lo que nos estaba indicando, a ese mandato, a ese acto de amar a los enemigos. Sabía que toda expresión genuina de amor encuentra su origen ¿en quién? En Dios. Por lo tanto, para amar hay que rendirse ante Dios, hay que entregarse a Dios. Y por eso, cuando Jesús dijo amar a los enemigos, lo dijo con toda seriedad. Y nosotros, como personas cristianas en el siglo XXI, tenemos que redescubrir el significado de este mandato para hoy, y tenemos que cumplirlo con pasión. Ahora bien, ¿cómo es que uno demuestra el amor a los enemigos? En primer lugar, demostramos el amor a nuestros enemigos por medio de nuestra capacidad para perdonar. Quien no sabe perdonar, tampoco sabe amar. Es imposible amar, y es imposible amar a los demás si primero no aceptamos la necesidad de perdonar las injurias que recibimos. Y es importante comprender que solo la persona ofendida puede perdonar la ofensa. Solo la víctima puede perdonar la ofensa. Es a la víctima quien le toca iniciar el proceso del perdón. El ofensor puede pedir perdón, y lo puede pedir arrepentido. Puede tener un momento como aquel que tuvo el hijo pródigo, que la palabra de Dios dice que volvió en sí después de sufrir las consecuencias del pecado. Sin embargo, todo eso es en vano si la víctima no abre su corazón a perdonar. Solo la persona ofendida puede perdonar al ofensor. Sin embargo, perdonar no quiere decir que ignoramos la ofensa. No, por el contrario, perdonar quiere decir que la ofensa, a pesar de que existe, a pesar de que está ahí, a pesar de que fue recibida, ya no es impedimento para que entremos en una relación y mantengamos una relación. El perdón es lo que crea la atmósfera necesaria para volver a empezar y para reconciliarnos.
libres de las cargas del ayer. Por eso el perdón conduce a la reconciliación. Y nuestra capacidad para perdonar es lo que determina nuestra capacidad para amar. En segundo lugar, debemos comprender que el ofensor es mucho más que su ofensa. El ofensor es mucho más que su ofensa. Hasta la persona más repulsiva tiene alguna característica positiva. Y el problema es que los seres humanos a ratos parecemos tener personalidades divididas, y por eso podemos mostrarle mucho amor a una persona y podemos hacerle daño a otra en el mismo día. Y esto lo vemos aún en el testimonio bíblico. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dijo: yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Tercero, no debemos tratar de vengarnos del enemigo, derrotándole y humillándole, sino que nuestra meta debe ser ganar su amistad. A veces la vida nos da la oportunidad de vengarnos de aquellas personas que nos han hecho daño. Sin embargo, cuando cometemos ese pecado y tomamos venganza, siempre terminamos haciéndonos daños a nosotros mismos. Debemos recordar que el apóstol Pablo también escribió diciendo: no busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora bien, vayamos del cómo al por qué. Del cómo amar a los enemigos al por qué debemos amar a nuestros enemigos. Y la primera razón es evidente: pagar odio con odio solo multiplica el odio. Odio más odio es más odio. El odio no puede vencer al odio. Solamente el amor puede vencer al odio. El odio multiplica el odio, y la rudeza multiplica la rudeza, y la violencia multiplica la violencia. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, nos dice que tenemos que romper la cadena de odio y de violencia. Hay que romperla, porque esa cadena de maldición, de violencia, de odio, destruye la sociedad, y nosotros somos parte de esa sociedad. Otra razón importante por la cual debemos amar al enemigo es porque el odio ensucia el alma, y el odio distorsiona la personalidad. Todos sabemos los estragos que causa el odio en la mente y en el corazón de nuestros enemigos que nos odian. Y por eso mismo tenemos que reconocer que si albergamos odio en nuestro corazón, ese odio nos va a destruir a nosotros también. A veces solamente pensamos que el que odia es el otro, y nosotros también podemos odiarle en respuesta. Y es importante que seamos libres del daño espiritual y emocional que hace el odio en nuestra mente y en nuestro corazón. Si permitimos que las ofensas recibidas siembren odio en nuestros corazones, ese sentimiento va a crecer en nuestras almas y dará a luz la muerte. El odio es como un cáncer que crece matando, que corroe la personalidad, que mina nuestra vitalidad.
El odio destruye los valores. Y lo que es más, el odio causa tanta corrupción que terminamos diciéndole bueno a lo malo, bello a lo grotesco y verdadero a lo falso. Tercero, debemos amar a nuestros enemigos, porque el amor es la única fuerza que puede transformar al enemigo en amigo. Recuerden que nuestra meta no es destruir al enemigo, sino transformar su corazón. Nuestra meta no es destruir a la persona que nos ha ofendido, sino liberarnos de la enemistad que nos separa. Nuestro contrario no es la persona, sino la enemistad que hay entre nosotros. Y Dios, quien es el amor mismo, es el único que puede cambiar al ser humano con su poder transformado. Finalmente, hay una razón adicional, más importante que todas las otras, por la cual debemos amar a nuestros enemigos. Y la encontramos en Mateo 5, del 43 al 45. La palabra de Dios dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Por lo tanto, Jesús nos dice que es por medio del amor que llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Es por medio del amor que llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Aunque todo ser humano en potencia es hijo de Dios, aunque toda persona en potencia es hija de Dios, esa posibilidad no se hace real, no se actualiza hasta que comenzamos a amar aún a los enemigos. Debemos amar a los enemigos, porque solo por medio del amor podemos experimentar la belleza y la santidad de Dios. Sobre esta base, el doctor Martin Luther King dirigió el siguiente mensaje a sus oponentes, diciéndole: enfrentaremos su capacidad de hacernos daño con nuestra fuerza para amar. Enfrentaremos su fuerza física con nuestra fuerza espiritual. Desobedeceremos las leyes injustas, porque nuestra conciencia nos obliga a luchar por la justicia. No importa el mal que lancen contra nosotros, vamos a perseverar en el amor. Y vamos a triunfar un día. Vamos a triunfar algún día, obteniendo una victoria que no solo será nuestra, sino que será para todos nosotros. Y vamos a triunfar dos veces, porque no solamente vamos a ganar nuestros derechos civiles, también vamos a ganar su corazón. Y ustedes, que hoy son nuestros enemigos, terminarán siendo nuestros defensores. A pesar de que el Dr. King ofrendó su vida en este proceso de asegurar los derechos civiles de su comunidad en los Estados Unidos, y él no vio el final de la historia, este mensaje se tornó en una profecía. La resistencia pacífica
mediante la cual se protestaba sin violencia, resultó ser una táctica efectiva para combatir la brutalidad del sistema racista. Por medio de los reportajes de televisión, la gente pudo ver con sus propios ojos cómo la policía y las turbas racistas abusaban de gente que estaban en paz, que lo único que estaban tratando era de tomar de la misma fuente de agua, estudiar en la misma escuela y comer en el mismo restaurante que el resto de la gente. Los perseguían, los golpeaban, los mojaban con agua a presión, los acusaban y los acosaban con perros bravos, los encarcelaban y aún algunos los asesinaron. Y esta brutalidad transformó el corazón de la nación. Y personas nacidas en el privilegio, beneficiarias del sistema racista, como el presidente Kennedy y el presidente Johnson, dijeron: esto no puede seguir. Esto no puede seguir. Esto está mal. Y eso fue lo que hizo que aquellas personas que antes eran indiferentes y aún aquellos que antes eran los enemigos abrieran su corazón a transformar la sociedad. Y el reconocimiento de los derechos de los afroamericanos no se quedó ahí, sino que también benefició a la comunidad hispana en los Estados Unidos, abriendo espacios para que personas como César Chávez afirmaran el valor de la persona latina y mexicoamericana. Y hoy todos nosotros aún somos beneficiarios de esos actos de amor de personas que combatieron el odio con amor en el nombre del Señor. ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos? En resumen, debemos amar a nuestros enemigos porque el amor es la fuerza espiritual más grande del universo, porque Dios es amor.